El código de curación, del dolor al autopoder. El comienzo del viaje, la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría con toda tu existencia si dejaras, aunque fuera por un instante, de luchar contra tu dolor y comenzaras a preguntarle, con humildad y poder, qué verdad intenta revelarte? A menudo experimentamos la enfermedad como una interrupción indeseada, un paso en falso o una desgracia biológica. Pero lo cierto es que la curación no es simplemente un regreso al pasado, sino una evolución hacia una versión de ti que ya no necesita que ese síntoma sea visto. Tu cuerpo no te traiciona. Repítelo como un mantra de liberación. Tu cuerpo no es un enemigo que decidió atacarte por pura casualidad. No es una máquina desgastada que se averió por mala suerte, ni un contenedor de síntomas que se puedan silenciar con químicos. Tu cuerpo es un templo sagrado, una arquitectura biológica sublime que tu alma ha elegido como hogar para vivir experiencias en este plano de existencia. Sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos en una guerra perpetua contra este templo. Cuando experimentamos dolor, tensión o enfermedad, nuestra reacción inmediata es la ira o el miedo. Deseamos desesperadamente que desaparezca. Queremos volver a la normalidad. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra normalidad? Muchas veces se trata solo de la capacidad de volver a ignorarnos, de volver a correr, a producir y a satisfacer las expectativas del mundo exterior, silenciando una vez más la voz sutil de nuestra esencia. Psicosomática, el mapa electromagnético de las heridas. En este recorrido por Keti Holistic Care, profundizamos en el mapa de la psicosomática. Debemos comprender que las emociones ácidas, la ira que nos desgasta, el resentimiento que nos endurece, la culpa que nos agobia, el arrepentimiento que nos paraliza, no son solo estados mentales pasajeros. Son perturbaciones electromagnéticas reales que el cuerpo se ve obligado a absorber físicamente. El cuerpo, en su sabiduría ancestral, transforma lo que la mente racional se niega a percibir en señales físicas precisas. Cada inflamación, cada rigidez, cada bloqueo articular es un conflicto sin resolver entre lo que tu alma desea a gritos y lo que tu mente te obliga a negar. Hoy no solo observamos el daño, hoy decodificamos el lenguaje de la reparación. Profundicemos en la esencia del código de sanación, un procedimiento energético que transforma tu biología en un aliado consciente. La enfermedad es el último recurso de tu conciencia, la señal de emergencia que surge cuando todos los demás esfuerzos del alma han sido ignorados. Antes del dolor físico, tu cuerpo intentaba enviarte señales sutiles, intuiciones que descartabas, fatiga que superabas con pura fuerza de voluntad, ansiedades que ahogabas en el ruido de la vida cotidiana. Ahora tu cuerpo grita, porque ya no puede hacer otra cosa. El primer rayo, el mandato de la soberanía divina. La sanación comienza donde termina la resistencia. Mientras veas el síntoma como un enemigo que invade tu territorio sagrado, creas una separación violenta entre tu conciencia y tu biología. Esta guerra interna es el verdadero combustible que mantiene viva la enfermedad. Si odias tu dolor, te odias a ti mismo. ¿Y cómo puedes sanar un cuerpo si se lo trata como un campo de batalla? Aquí es donde entra en juego la metafísica del primer rayo. Voluntad y poder. El primer rayo es la energía de la fuente, la fuerza pura que ordena al caos convertirse en forma y armonía. Muchos experimentan la enfermedad como una maldición biológica o un destino cruel, pero el primer rayo te enseña que la sanación es un acto de orden consciente. No es una espera pasiva a que pase el tiempo, sino una afirmación firme y consciente de tu soberanía divina sobre cada célula de tu templo. Cuando el dolor se cristaliza en una zona específica, bloquea el flujo de tu poder personal. El primer rayo te mira directamente a los ojos y te plantea un desafío existencial.
¿Tienes el coraje de ser dueño de tu cuerpo o prefieres seguir siendo su sujeto enfermo? La medicina sana la materia, pero solo tu voluntad puede sanar la frecuencia que originó la enfermedad. Si tu mente es un campo de batalla, tu cuerpo será un campo de heridas. Si tu mente se convierte en un centro de mando alineado con tu alma, el cuerpo debe obedecer. La mecánica de la regeneración, más allá de la mentira biológica. Profundicemos en la ciencia de tu alma. Cada célula de tu cuerpo escucha tus instrucciones invisibles. Si la instrucción es estoy enfermo, el cuerpo la ejecuta con precisión milimétrica. Si la instrucción cambia a me están realineando el templo, el cuerpo inmediatamente comienza a moverse hacia el orden natural. Tus emociones no son solo sensaciones, son química, materia y electricidad. La ira no resuelta, por ejemplo, inunda la sangre con hormonas del estrés, creando un ambiente ácido que impide físicamente que el cuerpo se repare. Aquí es donde entra el rayo verde, la frecuencia de la verdad. A nivel metafísico, la enfermedad es una mentira biológica. Es una desviación del patrón original, una distorsión del ADN que se ha adaptado a un trauma no procesado. El rayo verde es la frecuencia de la verdad absoluta. Al invocar esta luz esmeralda, no estás simplemente realizando una visualización abstracta, le estás ordenando a tu sistema biológico que deje de mentir. La verdad es la frecuencia que tu cuerpo reconoce como salud original. Imagina esta luz como una inteligencia computacional divina que penetra la ilusión de separación y con precisión quirúrgica realinea cada célula con su geometría sagrada. Esta es la fuerza de tu alma recuperando el control sobre la materia pesada. La práctica. Descodificando el lenguaje de los órganos. Para entender cómo funciona concretamente este código, debemos observar nuestros órganos como mensajeros. El hígado es el almacén de la ira retenida. El estómago es el lugar donde digerimos o rechazamos nuestras emociones. La columna vertebral es el eje que sostiene nuestra misión evolutiva. Cada síntoma es una señal precisa. Un bloqueo en una zona determinada no es un fallo técnico, sino una verdad que niegas a tu conciencia. Al aplicar el código, tus órganos dejan de somatizar conflictos y recuperan su función vital original. Tu sistema endocrino deja de secretar ácidos del estrés para promover una regeneración celular profunda. El secreto está en acabar con el monólogo de la víctima. Deja de decir, me duele el brazo o me arde el estómago. Empieza a decir, siento una tensión que refleja mi incapacidad para comprender lo que realmente deseo, o mi estómago está procesando una indigestión emocional que aún no he tenido el valor de expulsar. El síntoma es un mensajero que llama a la puerta de tu templo en plena noche. Si lo atacas o intentas silenciarlo con fuerza química, regresará la noche siguiente con un golpe aún más fuerte. El síntoma es un aliado traicionado que intenta entregarte una verdad que te liberará. Si, en cambio, lo invitas a sentarse y le ofreces el espacio para la escucha consciente, diciéndole, ¿qué has venido a decirme? Te escucho. El mensaje finalmente llega. Y una vez que tu conciencia lo recibe, el mensajero ya no tiene por qué permanecer en tu cuerpo. No intentes eliminar el dolor. Intenta habitarlo con tu presencia consciente. Sanar no se trata de volver a ser como antes, sino de convertirte en la versión de ti mismo que ya no necesita que ese síntoma sea visto y escuchado. Debes hacer un pacto solemne con tu cuerpo. A partir de hoy, ya no te ignoraré. A partir de hoy, cada mañana, dedicaré tiempo a escucharte, a enviar el rayo verde de la verdad donde sienta tensión y a imponer la voluntad del primer rayo donde sienta debilidad. Eres el único artífice de tu sanación. No eres víctima de tu biología, eres su creador consciente. Y tu cuerpo, una vez que comprenda que has recuperado su legítima soberanía, comenzará a cooperar con una velocidad y precisión que te asombrarán.
La enfermedad es la inercia del miedo. La curación es el movimiento sagrado de la conciencia. En nuestro próximo encuentro aquí en Keti Curación Holística, realizaremos un acto de absoluta precisión. Abriremos el capítulo dedicado a la geometría sagrada y el mapeo del dolor. Juntos mapearemos cada área, cada vértebra y cada órgano, aprendiendo a leer el cuerpo como un atlas sagrado donde cada síntoma es una coordenada precisa de tu evolución. Será la clave definitiva para descifrar tu templo. Suscríbete al canal para no perderte esta clave definitiva. Guarda este video y compártelo con quien necesite entender que el dolor no es una maldición. Y déjame un comentario. ¿Qué parte de tu cuerpo te clama atención ahora mismo? Te leo con mucha atención.